Con respecto a los aztecas, también nos encontramos frente a un pueblo guerrero, ¿sí? Su máximo líder va a ser denominado como Huaytlatoani, como bien dice en la lámina, que va a ser el emperador, ¿sí? En realidad va a ser el gran líder de todos los territorios aztecas. Como decíamos también de los incas, ¿sí? Van a ser pueblos conquistadores, que van a conquistar a otros pueblos. Pero, si bien era un pueblo en el que su máximo líder tenía el poder absoluto, tenía la existencia también de un tribunal de consulta y asesoramiento. ¿A qué hace referencia esto? Que va a haber miembros, ¿sí?, que van a tener funciones políticas, pero en caso de que exista algún problema, el líder va a tener en cuenta, ¿sí?, qué debe hacer, va a pedir consejos. Por eso decíamos que es de consulta y asesoramiento. Va a consultar qué hacer frente a situaciones en las que no sabe cómo actuar, ¿sí? Esa sería la función principal. Como bien decíamos de las otras sociedades, va a ser un pueblo teocrático, es decir, que la justificación de poder de ese líder va a ser que es un enviado de Dios, ¿sí? Que fueron sus dioses, ¿sí?, quienes lo atribuyeron en ese cargo tan importante que es la de dirigir una sociedad. Y no solamente dirigir, sino que también el atribuir la conquista, el poder conquistar otros pueblos. Siempre las conquistas o su accionar va a ser el nombre de sus dioses. Con respecto a la agricultura, y esto también es muy interesante, ¿sí?, va a ser la creación de las chinampas, ¿sí?, que son parcelas artificiales. ¿Por qué artificiales? Porque ellos van a crear, ¿sí?, en los pequeños lagos, ¿sí?, en los que menos profundidad tengan, ¿sí?, parcelas, como bien decíamos, artificiales, que van a ser una especie de balsa, ¿sí?, en donde van a incorporarle tierra para que tengan una humedad constante, la humedad necesaria en realidad, para poder cosechar, ¿sí? Con respecto a los tributos los van a pagar los pueblos sometidos, ¿sí?, es decir, los pueblos conquistados, pero también van a tener la modalidad de trueque, es decir, como se trataba de un pueblo conquistador, ¿sí?, van a haber pueblos, va a haber contacto entre pueblos, pero al no existir una moneda como las que conocemos hoy en día, ¿sí?, van a manejarse a través del trueque, es decir, a través del intercambio, sea por alimentos o sea por vestimenta, todo sí relacionado a elementos de primera necesidad. Con respecto a su organización social, ¿sí?, es bastante parecida a las otras sociedades, pero cambia, ¿sí?, sus nombres. Por ejemplo, los nobles van a ser denominados como los pipiltín, ¿sí? Obviamente que en este sector va a entrar el emperador, su tribunal de asesoramiento, los militares, los sacerdotes, ¿sí? Luego están los plebeyos, que serían la gente que es parte del pueblo, sería el pueblo, ¿sí?, la gente común, aquellos que necesitan labrar la tierra, ¿sí? Los esclavos van a ser prisioneros de guerra, pero, ¿sí?, van a ser prisioneros, van a estar en condición de esclavos, pero no como el esclavo que nosotros tenemos visto en las películas o en las novelas, ¿sí? Van a tener un poco más de libertades, como por ejemplo, si leyeron desde el texto que yo les dejé, ¿sí?, van a poder tener pequeñas propiedades para explotarlas ellos, ¿sí? Van a tener casi no todos los mismos derechos que ese pueblo, ¿sí? Pero, ¿sí?, en base a este pueblo existen los calpulli, ¿sí?, que son clanes familiares, es decir, cada familia va a tener su calpulli, que va a ser una base de organización para también diferenciarse, ¿sí? Es una cuestión de el poder diferenciarse entre familias de los aztecas. Con respecto a la cultura, ¿sí?, tenemos que tener muy en cuenta este culto a los dioses de la naturaleza, esto muy relacionado con las otras sociedades, ¿sí?
para nosotros quizás hoy en día es complicado el poder verlo o el poder comprenderlo, ¿sí? Pero todo está bajo las creencias de cada pueblo, ¿sí? Que no tenían por qué haber sido sometidos por esos españoles que llegaron en 1492 y en adelante, hicieron y deshicieron a su antojo, ¿sí? La cultura americana. Entonces vamos a repetir nuevamente que eran politeístas, creían en más de un dios, iban a desarrollar también un sistema de calendario que va a ser muy exacto o muy parecido al que conocemos nosotros actualmente, nada más que el nuestro, el que conocemos actualmente, responde a esa matriz europea, ¿sí? Van a tener un gran desarrollo de libros que van a tener que esconderlos o van a ser incendiados cuando lleguen, cuando conquisten los españoles, un gran desarrollo de la ingeniería y de las artesanías. Para hacer hincapié en las tres, quizás que fui diciendo un par de datos de cada uno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los aztecas realizaban sacrificios de humanos y los españoles, al llegar y ver ese tipo de cultos, lo tomaron como un pecado desde su sociedad. Hay un choque, ¿sí?, de culturas. Lo atribuyo a esta cuestión de choque, ¿sí?, para justificar por qué choque de culturas, ¿sí?, porque cada uno va a tener su propia creencia. Entonces, para el español, ver que se sacrificaba a una persona como culto a un dios era visto como pecado. Pero para ellos no era pecado el poder destruir, ¿sí?, y hacer prácticamente desaparecer a sociedades con un gran desarrollo en nombre del Dios católico. ¿Se entiende a lo que voy? Después me lo responden si se entiende a lo que vamos. Pero es esta cuestión de las creencias. Cada pueblo que existe va a tener una creencia, pero obviamente que los valores de esa sociedad quizás en otras sociedades no sean vistas de la misma forma. Entonces aquí es donde comienza también la búsqueda de hacer desaparecer esta cultura e imponer esa mirada, esa cultura europea.